Hey, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, como ya saben, pues de vez en cuando subo videos de Minecraft. Entonces, pues el día de hoy voy a estar probando un mod de terror. No sé la verdad qué tanto miedo me pueda dar, pero bueno, estaba viendo que es un mod que supuestamente me va a hacer gritar. Así que bueno, antes de empezar con el video ya saben, suscríbanse, dejan su like y bueno, los veo en la partida. Bueno, pues estamos aquí y lo primero que noto es de que tiene como este filtro de VHS. Entonces vamos a empezar y voy a tratar de sobrevivir a lo que sea que aparezca en este mundo. Eh, bueno, este filtro es un poco raro la verdad, pero es pasable. O sea, al menos tengo shaders y se ve un poco bonito. Así que con esto pues empecemos. Talamos un poco de madera. La verdad no creo que aparezca nada y la verdad no se puede ver mi nombre aunque ni siquiera esté en multijugador. O sea, puedo abrir la barra de jugadores. Ala. Bueno, con esto es suficiente. Estoy en la 1.20 y no parece, las texturas no parecen de la 1.20. Bueno, no importa. Ah, tampoco mi personaje. Bueno, ¿a quién le importa este? Hacemos el pico, lo de siempre. Bueno, no puedo hacer lo de siempre porque no hay ninguna cueva aquí. Así que vamos a buscar una. Y bueno, pues el paisaje es bastante bonito. Esperemos que nos corra. Aunque creo que sí la hago. Bueno, para defensa propia me instalé también un mod de pistolas. Así que... Bueno, no sé cómo querrá conseguirlas, así que creo que se conseguirán mediante intercambios. En todo caso voy a tener que farmear un poco de esmeraldas y eso para conseguir mis armas. Nos ha tocado el peor lugar para aparecer, pero wow, se ve bonito, hay delfines incluso. Voy a hacer un barco que también tiene las texturas antiguas. Eso no me gusta, tengo un poco de curiosidad de saber qué puede aparecer. Hacemos que recarguen los chunks y para ver los usos. ¿No puedo ver los usos? Bueno, no importa. Bueno, también quisiera comida, pero lo primero es piedra. Piedra, ¿eso es piedra o eso es grava? Bueno, no me importa. No, a ver, chanchito, tú me vas a acompañar. Eh, no encuentro ninguna cueva. Eso, estoy seguro que eso es grava. Eh, ya vamos. Sí, es grava. Maldición. Puedo nadar, ¿no? Sí, sí se puede nadar. Este filtro es bastante interesante, la verdad. Me pone como las pantallitas antiguitas donde reproducían sus VHS. También me instalé Security Craft para defensa. Voy a tratar de hacerme una casa y sobrevivir. Pero no creo que parezca nada fuera de lo común. Y bueno, si este video recibe mucho apoyo, pues le continuaré metiéndole cada vez más mods de terror. Y así pues... eh, tratar de... Para ver si las armas estas pueden matar a los monstruos. Así que bueno, creo que eso no... creo que mejor hago un pa' abajo. Si se hace de noche estamos muertos. A ver. No puedo ver los crafteos. A ver. ¿Dónde hay una cueva? Ya por ahí creo que hay civilización ya. O sea, no civilización. Eh, planicies normales eso. Sin árboles de jungla, porque este lugar es incómodo. Y por ahí debe haber una cueva. Y acá hay una cueva subterránea. No, por aquí no voy. Na, na, na. Sí, ya llegamos a las planicies. Me gustaría encontrar una aldea porque me siento bastante solo en este mundo. O una cascada. Bueno, lo primero, piedrecita, que también tiene la textura antigua por alguna razón.
No me gusta para nada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hacemos más palos y vamos a picar hasta tener para el hacha y para el horno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hasta 16. Ya, ahí. Y el hacha. Ya, ahora salimos de acá y vamos a explorar un poco este mundo, porque esto es hierro. Esto es cobre en bruto. ¿Por qué hay cobre tan arriba de la superficie? Bueno. Ay, me asusta. Ya tenemos comida. Ahí hay como que una cueva donde hay más cobre, pero yo quiero ir ahí porque se ve interesante. Entonces, pues vamos a matar esos pollos para conseguir plumas. Bueno. Muévete. Ya. Quiero hacerme un arco. Y bueno, me voy a hacer botas de cuero porque en esta versión creo que te puedes congelar, así que si paso por un bioma congelado, pues no quisiera morirme de hipotermia. Entonces me voy a hacer unas botitas calientitas. Y bueno, acá hay una vaca, entonces la matamos. Y vamos a picar. Bueno, pues ya matamos a la vaca, entonces vamos a picar un poco de piedra. Sigo sin obtener carbón y se está haciendo tarde, lo cual me está asustando un poco. Pero lo que más me asusta es la textura de esta piedra, miren. Dios santo. Voy a hacer un hueco acá en la tierra. A ver si así no me muero. Porque también van a aparecer zombies, supongo, entonces... Empezamos haciendo una base de tierra, lo cual es muy raro, pero así se empieza, porque no encontré ninguna aldea y encima estoy en una montaña desolada, así que hay que continuar. Ay. Bueno, ya está bastante oscuro, ya ahora sí ya no quiero nada, no quiero tener nada que ver con lo que sea que aparezca. Ya. Vamos a seguir picando para abajo. Aunque sea techo 2x2. Para sobrevivir esta noche. Porque qué mal rollo de verdad. Con este filtro, qué mal rollo me da. Ya tenemos acá más espacio. Vamos a aplanar un poquito más. Creo que aquí no me pueden matar. A ver. Picamos un poco. Y ya, mi base está bastante grande ya, es espaciosa. Entonces por acá no hay nada, ¿no? Ya. No sé qué me pueda pasar. A ver. Por acá podría salir un pollo. No me asustes, no veo nada, va. A ver, ahí hay esqueletos. Bueno, creo que por ahora no hay nada. Así que regresemos y esperemos a que se haga de día. Bueno, gente, estaba esperando a que se haga de día y se acaba de meter Null. O sea, pueden verlo acá, Null. Ala. Acaba de aparecer Null. No sé qué pueda pasar, la verdad. No quiero salir porque siento que me podría matar. Entonces le voy a tratar de escribir para ver si es verdadero, porque ni siquiera tengo el internet conectado y el mundo es
privado. Lo único que escucho son zombies y eso, pero no puedo dormir. Entonces, bueno, no sé qué puede hacer Null. No sé lo que acaba de pasar, pero me acaba de tepear a un mundo recontra rarazo. Estaba así, estaba de la nada y me sacó y me metió a este mundo. Esto no me gusta porque no se ve nada bien. Y está sonando algo de fondo que no me gusta en lo absoluto. No tengo ni siquiera la música activada y tengo un corazón de vida. No sé lo que está pasando, pero todo es muy confuso. Bueno, al menos tengo la luz acá. Si alguien sabe lo que está pasando, por favor, dígamelo. Dios santo, no se ve nada. Esto me pasa por instalar mods así a lo random. Ala. ¿Qué? Gente, estoy cayendo al vacío. No sé qué está pasando. Pero creo que me voy a quedar sin ítems. Dios santo, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Ay, bueno, al menos no me ha parecido nada que me asuste, un jumpscare o algo. Así que por ahora está todo normal. Bueno, tampoco normal porque la pantalla está horrible. Y se escucha algo muy tétrico de fondo. Voy a tirar esto aprovechando. Bueno, ¿y ahora qué se supone que haga? Me estoy cayendo al vacío infinito. No sé. Em, eh, Se supone que debe pasar algo. Em, bueno, creo que está aquí, ¿no? Porque no está pasando nada y no puedo seguir el mundo. Bueno, este fue uno de los mods que instalé en el juego, pues la verdad bastante interesante el mod, bonito el detalle de poner la pantalla VHS y además agregar una entidad que se mete literalmente a tu mundo. Pero bueno, nada más, pues no sé, creo que voy a estar así por el resto de la eternidad. Entonces me voy despidiendo ya. Suscríbanse, dejen su like si les ha gustado. Este, no olviden apoyarme para subir nuevo contenido y subir contenido relacionado con Minecraft o sus sugerencias. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que, bueno, tal vez sea de Minecraft o de Roblox, quién sabe. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.